Buenos días. Hoy vamos a hablar de el texto del libro Primera persona del singular de Haruki Murakami. Lo primero que hay que decir del libro es que es una compilación de cuentos. Son más o menos 9 cuentos, si no recuerdo mal. Y digamos que algo que es evidente, pero que vamos a mencionar, es que en estos cuentos van a aparecer elementos que son frecuentes en la literatura de Haruki Murakami. Uno de ellos es la música clásica y la música jazz. Sobre todo a Murakami le gusta mucho siempre introducir estos elementos en las historias de él. Y otro elemento clave de la literatura de él es lo fantástico dentro de lo que cabe. Yo lo asocio bastante al sentimiento de lo fantástico de Cortázar, en la medida en que no se refiere a magia, sino a otro tipo de fantasía que tal vez cuesta creer, pero que podría tener una explicación completamente real en el mundo, completamente válida. Entonces, digamos, estos dos elementos están presentes. Algunos críticos hablan de un realismo mágico, en la medida en que también Murakami bebió mucho de la literatura de García Márquez, pero pues no soy fanático del término. El primer cuento del que quiero hablar es Carnaval. Se llama así por una de las sinfonías que aparece en la historia y realmente es como de las más importantes para los personajes. ¿De qué va la historia? La historia sigue a un señor y cómo se conoce con una chica y un poquito su relación con ella. Algo fundamental es que el protagonista nos la describe a partir de dos características básicas y complementarias. La primera de ellas es que la chica es fea, muy fea, la mujer más fea que él ha conocido nunca. Y la segunda característica es que ella tiene un poder de atracción increíblemente potente y hace que las personas se sientan muy a gusto con ella y como que charlen mucho con ella. Y sí, o sea, el poder de atracción que tiene ella en términos de socializar es increíblemente potente. ¿Por qué es importante estos dos? Porque a la final él se da cuenta que no conoce nada de ella, que ella siempre saca, digamos que de sí, saca todo la corriente, el flujo de la conversación. Ella dirige cada encuentro de tal manera que él no se entera de nada que ella no le quiera contar. No hay forma de sacar la información. Y él a la final pues sabe 3 cosas de ella: que tiene más o menos 30 años, que está casada y que le gusta la música clásica. Poco más. Bueno, y que tiene dinero, porque siempre va muy bien vestida. Y bueno, es muy curioso que él no conoce nada más allá de sus intercambios de música, de cómo se ponen a escuchar la misma sinfonía interpretada por un montón de artistas distintos, para buscar como la mejor versión para ellos.
Y lo curioso del asunto es que la esposa de él un día le dice que la amiga salió por la tele. Y él no entiende por qué, pues pregunta, dice, no, pues salió en las noticias. Y entonces él va a estar muy pendiente de las noticias de ahí en adelante, para ver de qué hablaron de ella. Y oh sorpresa, a la chica la metieron presa porque se dedicaba con el esposo, que era un chico más joven que ella, pero infinitamente bello. Entre los dos, entre como la estética del esposo, la fealdad de ella y la fuerza de atracción con la que lograban hablar y acercarse a las personas, generaron toda una estrategia de estafa increíble. Generaron una estrategia de estafa en la que convencían a la gente de que invirtiera en un montón de cosas y ellos se quedaban con el dinero. Entonces, pues realmente la historia es bastante particular. La historia nos habla de eso, de cómo se conocen, de cómo se encuentran, de cómo él se entera de quién es ella. Y se sorprende en cierta medida porque él nunca se lo vio venir, casi no se lo cree. Y se pregunta también por qué ella nunca lo quiso estafar a él. Entonces, pues esa es la primera historia. Bueno, el segundo cuento que quiero comentar es el del mono de Shinagawa. Es sobre básicamente un mono que habla. Es como el argumento. Es muy curioso, digamos, que la historia o este tipo de historias de monos que hablan, pues ya digamos que son frecuentes. Hay muchos autores que tienen historias parecidas. La de Murakami, la que aparece en este libro, sigue a un señor que está como de paseo y se va a un hostal de aguas termales. Y en este hostal, cuando se mete a bañar, se sorprende porque ve a un mono así normal, un mono tal cual, que entra a los baños, como a la piscina esta termal, y le pregunta que si quiere que le lave la espalda. Y pues este protagonista acá como bastante sorprendido de que exista el mico, de que esté el mono ahí, le haya dicho eso, pero no quiere pasar como grosero ni nada de esto. Entonces dice, sí, hágale, láveme la espalda. Y empiezan a hablar. Y digamos que la charla estaba interesante. Y el protagonista de esta historia le dice que si lo acompaña a la salida del trabajo a tomarse una cerveza en la habitación. Y el mono le dice, listo, hágale, yo voy más tardecito. Y llevó las cervezas. Bueno, en esta charla es muy curioso porque este mono aprende a hablar, según cuenta en su conversación, aprende a hablar porque vivía con unos profesores universitarios que lo educaron, un montón de cosas. Y cuando a él lo dejan, lo tienen que ir o se muda, tiene el problema de que pues no pudo relacionarse con otros micos, con otros monos en el zoológico. No pudo, le quedó muy difícil, no se sentía a gusto. Además que los otros monos le hacían como bullying, se le burlaban porque no podía hacer ciertas cosas, porque no podía hablar bien como mono.
Entonces él decide también irse del zoológico. Dice, no, yo aquí no puedo estar. Y empieza a vagar, a buscar alguna forma de vida, hasta que llega a la pensión, hasta el hotel donde está. Y la historia de este mono es curiosa en la medida en que nos relata, digamos, que su vida sexual es muy compleja, muy complicada, porque a él no le atraen otras monas, sino mujeres humanas. Pero pues no puede, ni siquiera se plantea realmente salir con una humana. Entonces, ¿qué hace? El mono aprende a robarse el nombre de las chicas, para lo cual necesita un documento de identidad y poco más. Y entonces aprende a robarse el nombre, aprende como a quedarse con un fragmento del nombre para sí mismo, y así las chicas pasan a ser como parte de él. Es una forma, digamos, de volver platónico este amor y de llevarlo a término de alguna u otra manera. Y esto pues sorprende al protagonista, no lo termina de entender. El mono le dice que pues que no es, digamos, que tan grave, porque las mujeres pues simplemente se les olvida a veces su nombre, pero no pierden realmente su identidad ni nada de eso, solo que les ocasiona de vez en cuando algún pequeño problema. Y según la historia, de este mono ya le ha robado el nombre a 7 mujeres antes de trabajar en la pensión, y supuestamente no lo iba a volver a hacer. Pero es como complicado el asunto, porque luego, tiempo después, el protagonista está charlando con una compañera de trabajo, y mientras a la compañera la llaman como para preguntar unas diligencias, la compañera le dice, hey, por favor, me recuerda mi nombre. Y entonces ahí él se acuerda de la historia del mono, y de curioso se pone a preguntarle a la chica si, pues, que cuánto tiempo va que no se acuerda del nombre, que si además por esas fechas se le perdió también algo. Y sí, se le había perdido como la licencia de conducción. Y lo interesante es que el nombre a esta chica se le, pues digamos que esa eventualidad, ese suceso ocurrió bastante tiempo después de que el protagonista hubiera estado en el hotel. Es lo que termina preguntándose es si el mono recayó y le robó el nombre a otra más o a otras más, o si es otro animal que también tiene este poder. Y digamos que él no le puede decir que cree que fue un mono, y que menos que fue el mono del tal hotel al que fue, porque o bien puede que no le crean, o a lo mejor la chica se puede asustar mucho y puede empezar a buscar al mono y generarle un problema increíble al mono y al hotel y todo esto. Entonces, pues nada, yo quería comentarles estos 2 cuentos. Hay otros 5, 6, 7 cuentos. Uno sobre béisbol, otro sobre una relación ocasional de una noche. Digamos que las historias de Murakami siempre son muy entretenidas de leer. Yo les quería comentar estos 2, que son los que más me gustaron, pero el que quiera puede leer los demás o puede leer estos, que se me quedaron muchas cosas por decir.
y listo. Nos veremos en otro video hablando de otro libro.